decíamos, en el Ecuador siempre vamos a tener 12 días de penumbra y 12 días de luz. Un día partido a la mitad, prácticamente no varía. Pero en el extremo del polo norte o del polo sur, tendríamos un día que dura 12 meses. O sea, serían 6 meses de sombra y 6 meses de luz permanente, ¿no? Es lo que pasaría en el polo. Esa sería la exageración total, ¿no? Por esa razón se hace más extremoso hacia los polos. Pero, o sea, bueno, en los polos tendrían un calorón de -3 grados centígrados en verano y de -50, no, incluso en verano puede ser cercano a los 10 grados, ¿no? Alaska, por ahí así, podría tener 10 grados su temperatura máxima, ¿no? 5 grados, pero la mínima es siempre abajo de -50. Entonces, pero si se fijan en el norte de México, entonces por esa razón sería extremoso, a secas. Pero si nosotros comparamos las 3 ciudades más norteñas, las de las costas no son no es tan exagerada la diferencia como al interior. Ciudad Juárez está en el mero centro del continente. O sea, en el mero en medio, entre Tijuana y Matamoros, Ciudad Juárez está justo a la mitad. O sea, acuérdense que en esa parte, entre Tijuana y Matamoros, hay 2,000 kilómetros de distancia. Y entonces Ciudad Juárez está casi a 1,000 kilómetros de cualquiera de las dos costas. ¿Por qué Ciudad Juárez es mucho más extremoso que sus contrapartes costeras? Había comentado que era la localización geográfica, ¿no? Mientras que, por ejemplo, Tijuana está sobre los 30 grados. Hay, lo que acaba de mencionar, hay una distancia de, creo que es el punto más ancho, ¿no? La distancia más ancha en México. De Tijuana a Matamoros. Exactamente. Lo que hace más exagerado, o sea, es exagerada, o sea, es muy extremoso la diferencia de temperaturas entre verano e invierno. Ajá. Pero, ajá, exacto. O sea, aquí dice su compañero que es el efecto de continentalidad, ¿no? Eso es correcto. O sea, es una, ¿cómo les dijera? Las corrientes marinas funcionan como un regulador de la temperatura. O sea, las corrientes marinas hacen que se equilibre ese comportamiento de la temperatura. Entonces, acuérdense, entre más angosto el continente, el efecto de las corrientes marinas como reguladoras de la temperatura es mayor. Por esa razón, el verano en Chiapas no es tan exageradamente alto, porque mucho de ese calor se ocupa para la evaporación de la superficie del mar. Y en invierno tampoco bajan tanto las temperaturas porque toda esa agua evaporada con el frío se condensa y libera calor y entonces hace que la temperatura no baje tanto y por eso se mantiene más o menos estable. Mientras que, decíamos, en toda esta zona, la placa del continente funciona como una gran plancha que se calienta exageradamente en invierno y se enfría exageradamente en verano. O sea, la invasión de frentes polares en invierno se debe a que el aire que se queda estacionado sobre el continente americano de pronto vence por su peso, por su gran densidad, vence la resistencia de los vientos del oeste y se desplazan hasta el sur y llegan hasta México. Eso es lo que ocurre en invierno. Igual, o sea, eventualmente por ahí una tormenta tropical les puede llegar hasta Nueva York
en verano, ¿no? Que sería la contraparte. Entonces, esa es la razón por la que tendrían este plus de los efectos de la continentalidad y la maritimidad, ¿no? Entonces es lo que les comentaba. Decíamos que ese comportamiento no era uniforme. El ecuador térmico se desplaza hacia el norte y hacia el sur y hace que estas celdas sean más anchas o más angostas, según la estación del año. Sí, sí, Federico. Y sucede algo parecido, digamos, por ejemplo, en las ciudades canadienses, que pueda ser la temperatura menos drástica en Vancouver y en Quebec, por ejemplo, que en alguna ciudad que esté más en el centro del país. Exacto, incluso en Canadá, ese es el problema. O sea, si ustedes ven Canadá o Australia, se van a fijar, incluso en la misma Federación Rusa, sus ciudades se concentran en los extremos, en las costas. En medio de Canadá, pues solo los muy valientes, ¿no? Incluso hay premios y hay estímulos, hay biólogos y extrabajadores de FE Zaragoza como colonizadores del centro de Canadá a un precio, o sea, les dan la visa, les dan la residencia, los vuelven ciudadanos canadienses, pero hay 2 que 3 que regresan corriendo por las condiciones tan extremosas en el centro de Canadá. Es prácticamente son zonas muy deshabitadas, con muy poca densidad de humanos en esa zona, ¿no? Eso es lo que pasa, y eso es